Ok, entonces les decía que eso es lo que tenemos claro. Esos 4 o 5 puntos están en la página 141. Todo lo anterior son los distintos autores, para que ustedes vean pues que esta información no se sacó así de la manga, sino que fue estudiada, investigada a través de la hermenéutica, a través del estudio de los textos con el exégesis, ¿verdad? Entonces, luego tenemos, permítame un momentito que estoy grabando ya. Bueno, entonces luego tenemos el autor, aquí está, tanto del Evangelio como de las cartas. También eso ya lo habíamos visto en las primeras diapositivas, que no hay un solo autor, ¿se recuerdan ustedes? Es una comunidad que se va desarrollando. En las cartas vimos que posiblemente si hay un escriba, ¿verdad? Alguien que escribe, pero no es el autor, sino que es el que recopila toda la información y va como escribiendo, como se hacía en la antigüedad. Entonces, aquí lo tienen ustedes escrito en la página 141. Dice, como consta en la historia de la investigación y va más adelante, el tema del autor del Evangelio de Juan fue el punto de partida de la investigación crítica. O sea, se empezó a investigar justamente porque habían tantas contradicciones que no se podía pensar que una sola persona lo hubiera escrito, por esas cosas que a veces las personas leen el texto y pues no lo entienden y entonces dicen, bueno, es que es muy profundo, es muy espiritual, dicen distintas cosas, muy teológico. Pero el hecho es de que los investigadores no dieron esa interpretación, sino empezaron a estudiar el texto con minuciosidad y entonces se dieron cuenta pues que era muy importante entrar más en ese texto para descubrir cuál era el proceso y quién lo había escrito, ¿verdad? O sea que, ¿por qué se estudió mucho más que los sinópticos? Por lo complejo del texto, aunque decíamos que el lenguaje es muy sencillo, es el griego koiné. Entonces, pues no vamos a repetir todo lo que ya hemos dicho, que eso ya se ha dicho muchas veces, pero lo que sí vamos a decir es el resumen. No es de extrañar que aunque haya mucho, eso está en la página 143, algunos autores hayan pues evadido la situación porque se miraban como muy difícil en todo este tema del autor, porque desde el principio se toma, si ustedes ven la introducción, si la leyeron, se le presenta que es Juan el apóstol, ¿verdad? El hijo de Zebedeo. Pero dice, esta obra se presenta como un testimonio apostólico sobre Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Es el sentido más importante que hay, ¿verdad? Luego está la añadidura del capítulo 21, que dice, este es el discípulo que da testimonio y el que ha escrito estas cosas. Este testimonio dice, no hace más que subrayar lo que la conclusión de Juan ya había indicado, que Jesús realizó muchos otros signos que no están escritos en este libro. Estos se han escrito para que crean. Otra vez, la intención ahí está puesta, creer, ¿verdad? Creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, el acento de todos estos textos está en lo escrito. O sea, esto se escribió. ¿Para qué se escribió? Para que se crea en Jesús, ¿verdad? Incluso la fórmula enfatiza con la palabra griega ese sentido, que está escrito, o sea, la razón por la que se escribió. Por lo tanto, es un testimonio apostólico, es decir, de un discípulo de Jesús y ese discípulo se halla en el libro. O sea, ¿qué significa? Significa que aunque la tradición primero haya sido oral, la tradición venía de un discípulo ocular, de alguien que vivió, o sea, no fue inventada, ¿verdad?
sino que fue transmitida. Entonces hay un hecho que dio origen a esa tradición, ¿verdad? Entonces, la misión es acercarnos a los gestos y a las palabras de Jesús. Los lectores pues se sentirán más cerca, haciendo así accesible, siendo nosotros accesibles a Jesús, ¿verdad? Con nuestros ojos del siglo XXI. Por eso se pide al lector que no se mantenga como un espectador, sino como un discípulo que cree. O sea, ¿qué pasa entonces? ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el texto hay que leerlo como fue escrito, y fue escrito desde la fe, y fue escrito para que haya fe, para que crean. O sea, el que lo escribió, lo creyó, y lo escribió para el que lo lea, lo crea. Entonces, uno de los requisitos en la lectura, bueno, de toda la escritura, porque toda la escritura es su sentido, aunque haya diversas razones o intenciones para escribir el texto, ¿verdad? Dice, en una palabra, el Evangelio es Jesús. Ese es el Evangelio, Jesús. La buena noticia es Jesús. De forma que el Evangelio funciona respecto al lector de la misma forma que Jesús respecto a sus discípulos, a los que lo estaban escuchando. O sea que la persona que está leyendo el texto, pues tiene que acercarse a ese texto no como espectador de algo que pasó hace 2000 años, no ese es el sentido, sino que es como alguien que cree y que está recibiendo la información de alguien que cree también, que lo recibió ya sea oralmente o ya por escrito las primeras fases, pero sí cree lo que está diciendo, pero lo va o añadiendo, o agregando, o glosando para que crean más. Esa es la idea. Entonces, luego en la página 145 tiene la otra parte, que es el numeral 3, las comunidades juánicas. Eso también lo vimos en el mapita, pero quiero hacer aquí una paradita para ver si van conmigo y si las cosas van quedando claras aquí en el libro. ¿Dónde está mi micrófono? ¿Vamos o no vamos? Sí, Betsy. Bueno, entonces, en las comunidades juánicas, que es este número 3 que tenemos aquí, las comunidades juánicas, si solo conociéramos con suficiente certeza una décima parte del autor y del contexto en que se escribió el Evangelio de Juan, de lo que conocemos de otros autores del tiempo de Jesús, más o menos, de Flavio Josefo, de Filón, pues sería muy enriquecedor y más sencilla esta tarea, ¿verdad? Pero debemos comenzar diciendo que nuestro conocimiento histórico de las comunidades de Juan es prácticamente inexistente. Es decir, son comunidades que estaban tan apartadas de la Palestina, tan al norte, que se sabe poco. Lo que sí se sabe con certeza es de que precisamente ellos recibieron el mensaje de Jesús, pero lo iban interpretando de formas diversas. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? No tenemos fuera de Juan ningún otro dato externo que nos informe acerca de estos grupos cristianos. Y esto representa un problema. Por una parte, la historia de la composición de Juan parece tener una larga y compleja formación, que ya lo vimos. Y por otra parte, los influjos culturales, lo que estamos diciendo, son comunidades ya tan en el norte que ya tienen otra cultura. Y entonces se perciben, Juan, temas que no son tan unitarios, que no tienen como unidad, y eso hace sospechar que el grupo en que se hizo, se gestó, o sea, se desarrolló el Evangelio, pues eran grupos complejos, con amplio horizonte cultural. Es decir, no tienen, acuérdense que Jesús es judío y él dirige su mensaje a judíos.
Y entonces aquí vemos otras culturas, ¿verdad? En estas comunidades, con otras interpretaciones. Entonces aquí tenemos distintos enfoques de esas comunidades. Dice en el numeral 1 de la página 145, una comunidad que cree y profundiza su identidad, o sea, la identidad de la comunidad, ¿verdad? Y eso se percibe en el texto de Juan, o sea, una necesidad o un deseo de profundización. O sea, son comunidades que no se han quedado nada más con el relato así de la misión, sino que quieren profundizar mucho, mucho más, ¿verdad? Luego, son comunidades judeo-cristianas. ¿Qué quiere decir eso? Que son judíos posiblemente de la diáspora. Pero ¿qué pasa cuando hay un judío de la diáspora? Resulta que pasa como la gente que se va a los Estados Unidos. Puede ser de cualquier lado de Centroamérica, pero se impregna de la cultura norteamericana, pues, o de estadounidense. Un poco el lenguaje, un poco las costumbres, tanto de las comidas, y aunque sí tiene parte de lo propio, pero cuando regresa a su país, a su nación, pues ahí vemos esa mezcla, todos lo hemos visto con las personas que se han ido a vivir, pues algo así pasaba con los judeos cristianos. Tenían ciertas prácticas judías que ya se habían impregnado con otra cultura, pero al mismo tiempo también al ser cristianas pues, tenían una interpretación diversa, ¿verdad? De lo que era Jesús. Entonces, eso es muy importante entender de las comunidades juánicas. Que en los sinópticos no pasa así, porque acuérdense que, por ejemplo, aunque no fuera tan exacto, pero sí hay una idea que Marcos pues un poco, si leyeron ustedes las introducciones del Evangelio, se van a dar cuenta que Marcos, sus destinatarios son pues comunidades romanas, ya sea de judíos que estaban en Roma, que se convirtieron al cristianismo, o ya sea de personas romanas que se habían convertido al cristianismo. Lo mismo pasa con Lucas. Lucas va a los griegos. Entonces también otra vez, judíos de la diáspora que se convirtieron al cristianismo, esos se llaman judeocristianos, o griegos que se convirtieron al cristianismo. Entonces, o sea, paganos que se convirtieron al cristianismo. Y en Palestina, pues tenemos a Mateo. O sea, Mateo, pues que va dirigido a judíos de Palestina que se han convertido al cristianismo. Entonces, en Juan, pues tenemos una diversidad, no lo tenemos tan clasificado. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien o no tanto? ¿Vamos? Sí, Betsy, yo creo que sí, bueno, por lo menos yo el primer capítulo que usted habló, le entendí más porque ya lo había leído. Es que eso Entonces ahora voy a leer porque como le digo, leí el 1 y el 2, pero ahora voy a leer bien el 4. Sí, es para llevar, como les digo, voy a utilizar el texto porque sí me estuvieron preguntando, ¿verdad? Que sí, que mire que los trabajos, que las páginas que usted nos dio, que vamos a hacer. Ok, entonces yo les dije, así cuando me hablaron por teléfono o me mandaron un mensaje, les dije, ustedes hagan los trabajos que están en el portal. Sin embargo, la sugerencia de todos los trabajos que están en el libro, yo no se los puedo pedir para ahorita, son solo 3 meses, entonces no los puedo saturar tanto, tienen otras cosas que hacer, pero les queda la inquietud para hacerlo más adelante, ¿verdad? Entonces por eso se los estoy explicando así de una manera más detallada. Entonces, bueno, entonces, eso es lo nuclear de las comunidades juánicas, que son judeocristianos, que son diversos, que son muchos. Y entonces, una teología no está totalmente definida, sino hay muchas interpretaciones, ¿verdad? Y también hay distintos títulos que se van presentando. De hecho, Juan presenta a Jesús como
como que es Yahvé mismo, pues yo soy. Jesús va a estar, esa frase, esa yo soy, se repite muchísimas veces en el Evangelio de Juan, no tanto en los sinópticos, ¿verdad? Eso lo vimos en ese cuadrito que presentamos del capítulo 1. Bueno, luego en el numeral 3 de las comunidades juánicas, vemos que viven o han vivido un momento fundamental de su existencia en dura polémica con la sinagoga. O sea, hay pretensiones cristianas, ¿verdad? En el capítulo 10:33 de Juan dice, tú siendo como un hombre, te haces a ti mismo como Dios. Esta polémica toca el punto central de la identidad del grupo juánico, su confesión de que Jesús es el Mesías. Probablemente este aspecto se vive ya fuera de Palestina, porque fíjense, estamos hablando ya en la parte norte, ya en la parte, ya casi en un área totalmente pagana, ¿verdad? Y después de esa guerra de los romanos contra los judíos que destruyeron todo eso, pues que destruyó Jerusalén, pues se fueron mucho más para allá esas comunidades. Otro aspecto fundamental de las comunidades es que se abrieron a un grupo muy importante que vivía en la parte del desierto que se llamaban los esenios de Qumran. O sea, estos eran un movimiento judío que no estaban de acuerdo con el templo, que no estaban de acuerdo con los fariseos, ni con los saduceos, ni tampoco con los celotas, ¿verdad? Entonces ellos se habían retirado al desierto y ahí ellos tenían unas comunidades pues de reflexión. Parece que cuando Juan el Bautista, parece en algunos estudios se presenta eso, de que él pertenecía a esa comunidad. Y ahí están esos movimientos mesiánicos, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Pues unos movimientos que estaban en la espera de que el Mesías llegara, ¿verdad? Y ahí lo tienen ustedes todo ese desarrollo en la página 147. Entonces, ya luego dice, todo esto se concentra en la historia de la comunidad. Y al tratar de la historia de la formación del Evangelio de Juan, hemos hecho referencia a ese tipo de tradiciones de las distintas comunidades. Con todo, es muy difícil saber cuáles fueron los pasos más importantes de cada una de las comunidades, al no tener ninguna información aparte de lo que tenemos en el Evangelio. Entonces, cuando no tenemos eso, lo que pasa es que hay muchas hipótesis de cómo era que vivían, qué era lo que hacían, pero bueno, lo que sí tenemos claro entonces es que había una gran diversidad. Finalmente, lo que hay que decir como cosa importante es la centralidad de Jesús. Eso parece responder a esta experiencia de las comunidades juánicas, ya sea que pertenecían a otra cultura o tenían otra interpretación. La tradición que traían es la parte central de la fe que había en Jesús. Esa es la tradición juánica como más importante, que no está tan enfocada en los sinópticos, porque como ya lo dijimos también, en los sinópticos está el ministerio de Jesús. O sea, acuérdense ustedes, fue al desierto, fue bautizado, fue al desierto, y a Marcos nos lo presenta haciendo cantidad de milagros después de que viene del desierto, y ya está él pues desarrollando su misión, curando a la gente. Luego decide irse para Jerusalén y entonces en el camino va enseñándole a sus discípulos. Por eso en el camino se le aparecen los leprosos, los ciegos, en todo ese caminar, y él va enseñando. Ese es el esquema de los sinópticos. El de Juan, pues ya vimos que es de otra forma, ¿verdad? Por eso, aquí tienen ustedes en el numeral 4 el marco cultural de este evangelio. El marco cultural, pues
tienen que ver con la cultura de esas comunidades, con las costumbres, con la historia. Y aquí es donde la investigación, la historia de la investigación, pues se centra, ¿verdad? Para tratar de encontrar todos los aspectos que hay que tener presente para el debate de las preguntas fundamentales, ¿verdad? Que aparecen en este escrito. De donde sale el principio estructurador último, el marco mental que da pie a la presentación cristológica que tenemos en Juan. Bueno, pero lo que ya dijimos, aquí también tienen otra serie de autores que reflexionan sobre eso, pero lo que ya dijimos, aparte de que las respuestas son muchas y variadas, ya dijimos cuáles eran las más importantes. El hecho de creer en Jesús, ¿verdad? El hecho de el núcleo fundamental del texto, que son las dos cosas que ya hemos visto, y después los diálogos que aparecen como para desarrollar el tema que no tiene los sinópticos de un Jesús que dijera yo totalmente identificado con el Padre, porque es en el Evangelio de Juan donde vamos a encontrar que el Padre y yo somos uno, que voy a la casa del Padre, dinos dónde es, tantas veces he estado con ustedes y no saben quién es el Padre. Bueno, entonces hay una identidad, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir para subrayar esto? La fuerza, ¿verdad? Del influjo de Jesús en el Evangelio de Juan. Hay himnos, ya vimos el prólogo, es un himno litúrgico. Tiene también parte histórica. Ahora, si ustedes ya lo leyeron de corrido, sí también se dieron cuenta de que está tanto tiempo en Jerusalén y hace tantos signos en Jerusalén que las personas que están leyendo con interés, con profundidad, llegan a preguntarse, bueno, entonces, ¿dónde fue su ministerio realmente? ¿En Galilea o en Jerusalén? Incluso toda la parte final de la pasión y todo eso, desde el capítulo 12 en adelante, todo eso se desarrolla en Jerusalén. Y entonces vemos que todo eso no aparece en los sinópticos. ¿Cuándo fue escrito? La fecha de la composición de estos escritos. Pues también ya lo dijimos, ¿verdad? En las primeras diapositivas. La primera fecha del primer escrito pudo haber sido entre los años 80, ¿verdad? Cuando ellos fueron expulsados después de la destrucción de Jerusalén. Pero aquí ya vimos pues todo ese proceso. ¿Qué les aparece a ustedes en la Biblia? En sus Biblias, en las introducciones, pues a algunos les va a parecer que en el año del 85 al 90 o al 100, otros les va a parecer del 110 al 20, algunos serán del 90 al 100. Quiere decir que hay parámetros muy largos, pero lo que está diciendo es los primeros escritos, porque ya vimos en el estudio de la investigación que los procesos últimos llegaron casi ya con el concilio de Nicea y Constantinopla, o sea, 325, 381, para entrar en el canon. Entonces, eso es lo que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Algunas personas eso les será como paradójico, ¿verdad? Hay otros escritos más antiguos que se han descubierto fragmentos, en fin, es un material que tiene mucha historia, varios siglos de historia. Y esa historia la tienen ustedes aquí un poquito en la historia de la investigación, que lo tienen en la página 155. Aquí todo esto. Cuando empezó con distintos autores, cómo cada autor va a ir desarrollando toda esa historia,
cómo va haciendo ese análisis literario del Evangelio, el problema del autor tradicional, todo eso lo tienen en esta parte, hasta llegar a la situación actual. Dice, ¿qué aspectos sobresalen en estos últimos años? Dice, para simplificar, vamos a retomar los 3 campos mencionados en el resumen anterior, que es la cuestión del autor, el lugar, o sea, de las comunidades del cristianismo primitivo y la crítica literaria, cosa que ya las hicimos muchísimas veces, que es el que nos llega al final a cada uno de nosotros. Aquí en esta parte tienen en la página 169 y de las 169 a las 172 tienen ustedes el ejercicio. O sea, ¿cómo pueden ustedes profundizar toda esta temática que se les desarrolla y hay mucha bibliografía? ¿Qué significa eso? Significa que estos cursos les dan a ustedes un poquito el lineamiento, les dan como el tema de inquietarse para que ustedes se den cuenta de varias cosas, que para entrar a leer a la escritura es como un mundo. Entrar a la escritura es entrar a un mundo que no se puede leer, digamos, en la forma personal, privada, así superficialmente, sino que hay que entrar en el texto. Y entonces aquí les va dando bibliografías, es decir, para que ustedes vayan fundamentando lo que este texto dice, pero al mismo tiempo les va dando pautas de ejercicio o sugerencias de ejercicio para que ustedes, por ustedes mismos, hagan esa investigación directamente con el texto. Entonces aquí en la página 169 les aparece después de todos los de la bibliografía, dice, proponemos al final de este capítulo una breve selección de ejercicios, o sea, no es uno, que completan los ya propuestos como conclusión de los distintos apartados. Es decir, cada vez que hay una sección, se les da unos ejercicios para que ustedes mismos hagan la labor de descubrir por ustedes mismos lo que este texto de apoyo al curso les está diciendo. Entonces, aquí les vuelve a poner otra vez las bodas de Caná, pero ahora esto ustedes lo van a estudiar desde otra perspectiva. Entonces dice, leer el texto teniendo en cuenta el contexto anterior, o sea, dónde está ubicado el texto de las bodas de Caná y el contexto anterior en el capítulo 1 del versículo 35 al 51. Entonces ustedes ahí van a ver si eso tiene continuidad, si tiene una ruptura, si añade al mensaje. Ustedes, eso es lo que ustedes tienen que ir observando, ¿verdad? Y entonces ustedes van a descubrir qué aportan el estudio que ustedes están haciendo del texto, qué aportan a la comprensión de ese texto. Después dice, buscar con ayuda de las concordancias. ¿Cuáles son las concordancias? Las concordancias son los numeritos que aparecen en el margen de la Biblia. Quiere decir que hay un texto y muchas veces en el texto hay un numerito. Ese numerito hace referencia a la nota de pie de página. En la nota de pie de página de su Biblia le explica el versículo del texto, pero al lado, al margen, hay otro numerito, o sea, una cita. Esa cita se llama concordancia. Entonces dice, con la ayuda de esas concordancias, ustedes pueden ver los lugares de Juan para ampliar esos textos en todo en el Nuevo Testamento, donde aparecen esos textos también.
en el Nuevo Testamento. Si aparecen, si no aparecen, si es una doctrina, bueno, ahí está todo el desarrollo. Después dice, hay que buscar una ayuda del diccionario bíblico. Hoy, eso se facilita muchísimo con Google. No necesitan ustedes un diccionario bíblico, sino que buscan la palabra en Google y ahí les sale la interpretación, aunque ustedes pongan en griego o como ustedes lo quieran poner, ahí les aparece. Luego les da otra, las concordancias nuevamente, y tratar de descubrir la estructura interna de perícopa. Es un grupo de versículos de un capítulo. Lo que se lee en la misa cada domingo no es todo el capítulo, es una perícopa. Perícopa de una carta de Pablo, perícopa de un evangelio, perícopa de la primera lectura. Entonces, una perícopa es eso, ¿verdad? Entonces dice que hay que tratar de descubrir la estructura interna de la perícopa y si parece válida la propuesta que se ha presentado en paralelo, es decir, de acuerdo con las concordancias. Entonces, ustedes ven ahí qué es lo que va presentando, cuál era la situación inicial, o sea, qué quería presentar al principio el texto. Después, cómo revela este texto a Cristo. Eso se llama cristología, ¿verdad? Cómo reacciona la mamá, o sea, en el caso de las bodas de Caná, ¿verdad? Cómo se va transformando ese relato, la revelación que luego va dando, o sea, vieron la gloria de Dios, la reacción de los discípulos. Bueno, también luego se confrontan esos resultados con el análisis que tienen en el texto. Después está otro estudio, aquí tienen varios estudios, ese fue uno. Después tienen otro que es el de Juan 10, después tienen otro de Juan 18, que es el juicio con Pilato. Vuelvo a repetir, eso no tiene nota, es una sugerencia para ustedes, pues conocer el texto. Tienen toda la vida para hacerlo. Así es que solo es, el deseo de que ustedes realmente saquen provecho de este curso y no solo lo vean desde la superficie. No sé qué tienen que decir algo, pues esas son los dos temas que tenía que tocar hoy. Gracias, Betsy. Em, la verdad es que como usted dice, tenemos toda la vida para ver esto porque de verdad que es un... Yo no sabía muchas cosas de las que he aprendido en estas pocas clases y me impresionan. Y me impresiona mi ignorancia también, ¿verdad? Porque uno lee, o sea, escucha lo que leen en la misa, pero eso no es suficiente, Lo que, ¿verdad? lo que pasa es que acuérdese que en la misa no hay una clase de Biblia. Lo que hay es una homilía. Yo oigo constantemente que me dice, pero ¿por qué no explica eso en la misa el padre? Porque eso no es su trabajo. El padre no va a explicar porque no es una clase. Él, Correcto. es una proclamación de la palabra dentro de la liturgia, o sea, es expresar la fe y luego yo tendría que interesarme después de ese texto leído el domingo, de ir a analizarlo y estudiarlo para ver cómo puedo asimilarlo para encarnarlo más, ¿verdad? Así es. Es algo que yo tendría que hacer por mi propia iniciativa, de comprender la acción de Dios en mi vida, de si Dios está hablando, cómo puedo responder. Es decir, son una serie de implicaciones con el texto, ¿verdad? Entonces, Claro. entonces, pero ya ahorita pues nosotros estudiamos, estamos estudiando. Yo estoy consciente que no les puedo poner eso de trabajo para el trimestre porque pues ya sería agotarlas a morir, ¿verdad? Y no es este el único curso que llega. Pero sí mi obligación es decirle, bueno, esto es lo que hay, esto se va a poner nota, una cosa muy sencilla la nota, ¿verdad? Y a ustedes, yo, pues todos somos personas adultas con el interés verdadero de aprender, de conocer, y ya en ese esfuerzo, y ahí les queda a ustedes, pues toda la vida
Cabal, trabajar toda la vida, Betsy, porque de verdad que o sea, uno no se imagina la riqueza que hay. Muchas gracias por compartir eso con nosotros. a la orden. Y bueno, y así vamos a ir luego. Aquí ya vamos a regresar, si Dios lo permite, la otra semana. Ya regresamos al capítulo 2. Porque entonces ya vamos a ir entrando. Ahorita me interesaban estos dos capítulos porque eran las diapositivas que ya habíamos presentado desde otro autor. Pero me interesaba ponerlo en relación con el texto que pedimos que nos va a apoyar. Entonces el capítulo 2 otra vez es la dimensión literaria, pero ya ahora ya no solo con el primer relato, sino ya entramos al segundo proceso, por decir así, el diálogo, ¿verdad? Cómo Juan va a ir introduciendo en el primer relato los diálogos. Entonces, ya cómo va introduciendo otros temas, ya cómo va a enfocar el relato de la pasión, que básicamente es toda la segunda parte del Evangelio de Juan, desde el capítulo 12 hasta terminar. Entonces, todo ese proceso de elaboración de los diálogos y las controversias es lo que vamos a tocar la semana entrante, si Dios permite, y si nos da tiempo, pues hacemos yo creo que no, porque es mucho para entrar a la dimensión teológica, que sería el capítulo 3. Si nos da tiempo, trabajamos 2 y 3 y ya llevaríamos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Ya llevaríamos Perfecto, el orden Betsy. y ya, porque acuérdense que el tiempo es poco. Y ya terminamos el texto y lo que ustedes puedan ir haciendo de los trabajos, o si no pueden hacer nada más que lo que está en el portal, pues entonces ya lo que nos quede de tiempo ya analizamos algún texto, incluso puede ser, podemos hacer en grupo de clase un trabajo de alguno de los que ahí sugiere el libro para Ok, hacerlo en grupo. Así es perfecto, que Betsy, muchas gracias. a la orden para ustedes. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda o pregunta, o ya solo usted está. Es que a mí no me aparece, ¿no? No, está mi mamá y está Luis. Los tres. Hoy no está ni Héctor ni Juan José. No, No, Juan José disculpó, Betsy, como decía, Yes. porque tenía problemas en el trabajo. ¿Y Héctor no sabe usted? No, solo sé que tiene problemas con notas y en esas estamos, ¿Con qué y tiene viendo cómo problemas? están las notas. Con notas. Perdón, ¿Con sí, qué? de las creo que, notas de los años anteriores. creo que no cumplió con unos cursos y pues no puede seguir hasta que los cumpla. Ah, Héctor y también Luis Ángel. No, Luis Ángel está No, aquí. yo sí, Ah, ok, ok. Bueno, entonces yo les subo esto y se los mando al WhatsApp y estamos ahí a la orden, ya solo queda un minuto para que se vuelva a acabar. Gracias, Gracias. Betsy. bastante, Betsy, Que gracias, tenga que buen feliz día, noche. descanse. Feliz noche, Igualmente ustedes, que descansen. Adiós, Gracias Betsy. igual. Gracias. Adiós.